pero quiero invitar para que me pueda acompañar a una persona muy especial para nosotros y es Yajaira Bermúdez. Qué bendición que esté con nosotros esta mañana. Ella es una neuropsicóloga clínica. Yo dije, me voy a acordar, pero es una bendición y obviamente pues en esta serie hemos estado hablando de salud emocional. ¿Cuántos les ha gustado la serie de salud emocional, cierto? Yo creo, ¿cuántos necesitaban la serie de salud emocional? Heme aquí, Señor. Acá estamos todos, todavía en proceso, pero esta serie nos ayuda mucho a descubrir esas diferentes áreas que tenemos que sanar. Pero cuando estaba hablando con Yajaira, ella trabaja más que todo con niños. Entonces yo dije, wow, sería muy chévere que en el ayuno pudiéramos hablar sobre cómo podemos sanar, ¿cierto? Eso que vivimos cuando niños, ¿cierto? Todas esas experiencias de nuestra niñez que están afectando nuestra realidad y nuestro presente. Entonces, qué bueno que podamos, más que todo, estar dispuestos para que Dios pueda sanarnos y pueda renovarnos en este espacio, ¿ok? Entonces, bueno, Yajaira, entremos. Bueno, cuéntanos un poquito sobre ti antes de empezar. Cuéntanos un poquito sobre tu familia y lo que haces. Gracias, David. Buenos días, iglesia. Buenas tardes ya. En efecto, nosotros somos miembros de Casa Roca desde hace muchos años. Yo tuve la fortuna de conocer a Jesús en la infancia, ir pasando por todo este proceso de conocerlo, de amarlo, de decidirnos por él. Y como familia, junto con mi esposo, que nos conocimos acá en la iglesia y demás, siempre hemos estado vinculados con los ministerios. Nos conocimos sirviendo en Roca Kids, él ahora está en otro ministerio, en Roca Kids lo siguen esperando. Entonces estamos siempre dedicados a facilitar, así como la visión de Casa Roca es facilitar el encuentro de las personas con Jesús. En Roca Kids lo estamos haciendo diseñado para los niños, entendiendo sobre todo sus etapas de desarrollo. Mi profesión es psicóloga. Después de esto hice una maestría en neuropsicología clínica, con lo cual pude ahondar un poco más en los procesos cognitivos que hacen que nosotros podamos interactuar con el entorno, y de ahí es donde viene pues la experiencia. También con Años Dorados hemos hecho un trabajo súper lindo. Aprovecho la cuña para invitar los Años Dorados, en donde hacemos sesión de estimulación cognitiva los terceros martes de cada mes, y es un espacio también muy enriquecedor porque hacemos justamente énfasis en cómo la integralidad de nosotros como creación de Dios tiene que estar fortalecidamente cuerpo y espíritu. Perfecto, que era importante la introducción. Sí, es una bendición. Ustedes sirven por todos lados. También tienen dos hijos muy, muy increíbles, Federico y Margarita, que son muy especiales. Y allá están con mis hijos. Entonces, estemos orando. Todos estén orando para que, mientras que nosotros estemos acá, todo esté bien allá. Sí. Entonces, bueno, la primera pregunta: ¿cómo identifico las fallas en el pensamiento que se establecieron en la infancia? Las fallas en mi pensamiento que se establecieron en mi infancia. Es bien interesante que empecemos por el pensamiento y lo asociamos con el momento de la infancia, porque todos los patrones de comportamiento, de pensamiento o del funcionamiento emocional pues son instaurados, adquiridos durante el periodo de la infancia. Y nos corresponde a nosotros como adultos comprender eso que vivimos en la infancia, entender cómo fueron atándose, cómo fueron formándose todos esos tejidos de cómo entendemos el mundo y cómo interactuamos con el mundo, para a partir de eso y a la luz de la palabra de Dios tomar decisiones que nos ayuden a mejorar, a cambiar, a avanzar. Y estamos hablando de pensamiento porque hay dos aspectos fundamentales que quisiéramos reflexionar. Por un lado, los estilos atribucionales. Todas estas palabras suenan un poquito raro, pero en verdad son muy fáciles de comprender. Yo se las voy a traducir. ¿Qué es un estilo atribucional? Son simplemente las formas en las que nosotros comprendemos la causa de lo que sucede en nuestra vida. Nosotros decimos, lo que a mí me pasa, ¿por qué me pasa? Y tenemos tres dimensiones que nos permiten entender. Y ahí, mientras yo se las voy explicando, ustedes vayan diciendo,
me pasa a mí, no me pasa, porque combinando esas tres dimensiones es como nosotros tenemos estilos atribucionales sanos, que nos permiten avanzar, que nos permiten interactuar de forma sana con el entorno, o tenemos estilos atribucionales que nos llevan a tener mayores conflictos en nuestro entorno, tanto con nuestra relación consigo mismo como con los demás. Entonces, por un lado, estamos hablando de la causalidad, si es interna o externa. Lo que me pasa es por mí, por mi culpa, por mis errores o por mis habilidades súper, hiper, mega fantásticas, o es porque el mundo lo hace, porque el bus no pasó, porque esa persona es mala, porque Mercurio no estaba en Marte como nos enseñan ahorita en todas las redes sociales y que las influencias de no sé qué. Ahí uno empieza a entender, esto que me pasa a mí tiene un origen en dónde. Esto es una causa en cuanto a la temporalidad, ¿es estable o inestable? Esto es algo que va a pasar siempre, así es todo en mi vida. Yo acabo de tener una discusión y siempre voy a tener estos problemas, a mí nunca me va a ir bien. O es específico, hombre, tuve una dificultad, quizás anoche tuve una mala noche, hoy tuve un día de trabajo difícil, porque pues haber dormido mal hace que hoy puntualmente haya tenido ciertos conflictos, y empieza uno a entender, esto que me pasa es simplemente fue pasajero o es un patrón que se va a repetir. Y mirar si es global o específico. Esto que a mí me pasa afecta toda mi vida. Entonces, yo soy muy malo para resolver soy malo para las matemáticas, entonces eso quiere decir que no, definitivamente yo soy malo para todo. A mí en todo me va a ir mal en la vida porque yo, así como soy de torpe para esto, soy torpe para todo. O es específico y no decir, claro, yo seré malo para las matemáticas, pero reconozco que tengo otras habilidades. Entonces, el estilo atribucional negativo es cuando todo lo entendemos como interno, estable y global. Es decir, todo es por mi culpa, esto nunca va a cambiar y esto afecta todo en mi vida. Entonces tenemos una pelea con nuestra pareja, con algún miembro de nuestra familia, tenemos una discusión en el trabajo con nuestros jefes y siempre decimos, definitivamente es mi culpa, yo soy un desastre para todo, esto siempre va a ser así. ¿Esto en qué posición nos pone emocionalmente? Pues nos va a llevar a un estado de indefensión permanente, de pues yo no voy a buscar estar mejor porque para qué si todo me va a ir mal, es decir, yo para qué intento mejorar si siempre esto va a suceder. Y ahí es donde tenemos como una exageración del pensamiento, es Exacto. como exagerar Exacto, lo que realmente te está pasando. Sí, y esto nos habla que hemos mantenido un patrón de pensamiento muy inmaduro. Porque si ustedes han tenido la oportunidad de interactuar con niños siendo padres en sus trabajos, con sus sobrinos, etcétera, se van a dar cuenta que esto es un pensamiento muy propio de la infancia, hacer todo de manera, digamos, polarizada, todo es negro o todo es blanco. Un niño quiere ir al parque y el papá hoy no lo puede llevar al parque y un niño dice, nunca me llevas al parque, ¿no? Entonces uno dice, no, pero te llevé ayer, o sea, no. Siempre me va muy mal, o no tengo amigos, peleó con un amigo no tengo amigos, a mí nadie me quiere. No, peleaste con un amigo. No, la fiesta está como 20 niños. Exacto, entonces eso nos habla que adquirimos estos patrones en la infancia, por supuesto, pero nuestra responsabilidad como adultos es empezar a identificarlos y decir, hace parte de mi madurez entender que no todo es global, no todo es permanente y no todo es interno. Hay también otras causas. Entonces nos vamos al otro polo y es cómo tenemos un estilo atribucional saludable, algo que haga bien para mi relación conmigo y con las personas en el entorno. Tener un equilibrio en que tener una comprensión que las causas externas también existen. Yo tuve una discusión con mi pareja, probablemente a los hombres son misericordiosos con las mujeres y dicen, hoy hormonalmente ella está más sensible, entonces no es que siempre sea así. O en general uno dice, quizás este mes tuvimos una baja en nuestra empresa, pero no es porque mi desempeño sea pésimo, también entendemos que este mes la economía en el país estuvo más inestable, poder ser maduros para entender que hay otras causas distintas a las que puedo producir en mi ser. Algo que entender la inestabilidad
Recordemos lo que dice Eclesiastés, que hay un tiempo para todo y siempre los tiempos van a cambiar. Es decir, esta vez hubo situaciones que llevaron a que esta dificultad o este conflicto fueran negativos, pero no quiere decir que siempre vaya de la misma manera, y entender que los problemas pueden ser puntuales, que no necesariamente esto se va a extender a todas las áreas de mi vida, que es mucho lo que pasa. No sé si en sus parejas han tenido esas dificultades. Tuvo un día malo en el trabajo y llega a la casa y a nadie le habla en la casa, no quiero estar solo, no a nadie me mire, con usted no quiero. Pero ¿qué pasa? O sea, aquí estamos todos bien contigo, no, pero el trabajo, no, oye, el trabajo está acá y vamos a entender que puede ser una situación específica, y yo en mi casa voy y interactúo de manera sana con mi entorno. Entonces es importante que sanemos los estilos atribucionales y que lo recordemos, ¿no? Específico, externo, se me olvidó a mí, inestable. Y el equilibrio entre esos dos polos, inestable, estable, específico, global, interno, externo, es donde está nuestro equilibrio y nuestra salud emocional. Porque quizás también el otro extremo, pues no necesariamente siempre tenemos que atribuir que la causa es externa. También es importante hacer un ejercicio de introspección y decir, puede que las circunstancias hayan sido difíciles, pero de parte de mí también hubo una acción que yo podía tomar correcta. Entonces, es importante que esos estilos se mantengan equilibrados. No, buenísimo. ¿Y cómo es ese proceso para sanar estos patrones de pensamiento? Porque creo que obviamente uno sí se crió en un entorno y tal vez tuvo unas experiencias que lo llevaron a tener ese tipo de pensamiento exagerado de que si me pasa algo malo, todo siempre va a estar mal, o ese todo o nada. Pero ¿cómo es ese proceso de sanar estos pensamientos? Claro que sí, ahí tenemos que mirar dos Patrones de cosas. pensamientos. Patrones de pensamiento que se van, claro, les decimos patrones, es porque ya están tan arraigados y son tan automáticos en nuestra forma de comprender el entorno, que ya eso es lo que marca cómo lo comprendemos. Ahí hay que diferenciar dos cosas. Si nuestra funcionalidad como seres humanos está siendo afectada por patrones de este tipo, y cuando yo hablo de funcionalidad me refiero a la posibilidad de estar bien o ser suficiente en los entornos en los que nos movemos, si eso está mal, es mejor directamente buscar ayuda profesional. No todo se soluciona con pensamiento positivo ni teniendo 10 minutos en la casa de reflexión. No, si tu funcionalidad está mal, es decir, si en tu trabajo estás teniendo dificultades muy grandes, si en tu entorno educativo ya no tienes el mismo rendimiento o la misma motivación, si en tus relaciones personales estás viendo que hay un patrón conflictivo, si con tu propio ser interior estás viendo muchos conflictos permanentemente, sientes que ya tu vida no tiene sentido, que ya no hay por qué luchar, o sea, si es un patrón que te lleva al aislamiento y a disminuir la interacción que se esperaría en tu entorno y para lo que tú mismo has decidido, es importante que busques ayuda. Si son simplemente esas situaciones que enfrentamos todos los días, porque estos retos y estos desafíos los vivimos, sí podemos hacer varias cosas orientadas en la palabra de Dios. Romanos 12:2 nos recuerda que no debemos amoldarnos al mundo actual, sino ser transformados mediante la renovación de nuestras mentes para poder comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Una de estas maneras es registrar los pensamientos automáticos en las situaciones difíciles. Por ejemplo, yo acabo de tener un conflicto con alguien en el trabajo y mi pensamiento automático viene y me dice, esto va a estar mal siempre, yo nunca lo voy a poder mejorar, definitivamente yo soy muy de malas, a mí nada me sale bien, qué torpeza la mía. Identificarlo inmediatamente, poder estar preparados para saber que ese pensamiento, si a mí lo que me está trayendo es tristeza, me impide actuar, me desanima, pues no es algo que provenga del Espíritu Santo. Y de una vez yo recuerdo la palabra, por eso es importante alimentarnos todos los días con la palabra de Dios y ojalá aprenderla, porque eso es como aprenderse la palabra de Dios, es como sacarle filo a la espada, ¿no? Y saber que viene el ataque y yo de una vez lo puedo derribar. Otra forma importante, entonces yo hago ese registro y voy entendiendo, ay, yo tiendo a pensar mucho así, con razón, yo tengo siempre creo que las personas en mi entorno me van a hacer daño, me van a fallar. Ese tipo de patrones los tenemos que empezar a identificar y clasificarlos y decir, esta situación que yo estoy viviendo es estable o es inestable. Siempre tengo este mismo problema, porque si
en mi trabajo anterior tenía este problema, en este tengo este mismo problema, en este siempre, ¿será que la causa, esa estabilidad de ese El problema? problema soy yo. Exacto, yo me lo estoy arrastrando, entonces me doy cuenta y empiezo a trabajar de manera consciente en ello. Si definitivamente yo me doy cuenta que me esfuerzo, leo la Biblia, ayuno, pongo en práctica la palabra de Dios y me siguen pasando este tipo de cosas y siento que estoy muy atado, es donde nosotros decimos, acuda a pedir ayuda espiritual, consejería en la iglesia y al tiempo ayuda profesional, haga un proceso psicoterapéutico. Siempre tenemos que cuestionar la evidencia, tenemos que decir, ¿siempre es así? ¿O qué ejemplos contrarios tenemos? Porque uno dice, es que yo siempre, ese jefe a mí siempre me va la pésimo, ese jefe conmigo siempre es súper hostil. Pero entonces uno para un momento y dice, bueno, la verdad es que el día que se me enfermó el niño, mi jefe fue amable. La verdad es que cuando tuvimos una buena resultado en el mes, el jefe se mostró agradable conmigo. Entonces uno empieza a decir, hombre, no necesariamente todo tiene que ser en la polaridad que estábamos mencionando. Blanco y negro. Blanco y siempre. negro. No, total. Hay una enseñanza muy linda que siempre hacemos en Roca Kids con los niños y les decimos, el filtro que de la Biblia es Filipenses 4:8. Ustedes cojan Filipenses 4:8 y úsenlo como una especie de colador, que por ahí solamente quede en el colador lo que no y solo pase. ¿Y qué tiene que pasar? Hermanos, consideren bien todo lo verdadero, lo respetable, lo justo, lo puro, lo amable, lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Y siempre les decimos esto a los niños es porque en una conversación que estamos teniendo, esto es verdadero, es justo, es amable, es digno de elogio, en una interacción con nuestro entorno, en una discusión con las personas, en la manera en la que sustentamos nuestro punto de vista. Y hay algo muy interesante que nos ubica, que nos ayuda a recordar cómo Jesús interactuó con Bartimeo cuando recobró, cuando le devolvió la vista. Y es que, bueno, la gente le decía, anímate Bartimeo, ahí viene Jesús. Y cuando Bartimeo lo llama, Jesús lo primero que le dice es, ¿qué quieres que haga por ti? Bartimeo, por supuesto, está listo con su respuesta y le dice, Raboni, quiero ver. Y Jesús le dijo, puedes irte, tu fe te ha sanado. Al instante él recobró la vista. Pero lo que me gusta para que lo reflexionemos acá es Jesús nos pone en un lugar de agencia, de tomar la rienda y de decidir qué es lo que queremos para nosotros. No es una situación dependiente de esto pasó en tu infancia y eres un niño que no sabe entender. Bueno, pues quédate toda la vida como un niño sufrido, que no tiene las herramientas. No. Yo puedo hacer algo por ti, ¿tú qué quieres que yo haga? ¿No? Entonces nos pone en un lugar de agencia, de entender que yo tengo la posibilidad de determinar qué es lo que quiero y a quién acudo, ¿no? Porque no es determino lo que quiero y lo digo y lo voy a obtener, porque eso no es bíblico, es yo quiero esto para mi vida, yo quiero vivir la vida en abundancia y el plan de Dios que tiene para mí, entonces se lo pido directamente a Jesús. Entonces si usted va identificando, Jesús, yo tiendo a ser muy polarizado, yo tiendo a ser muy pesimista, yo tiendo a ver todo como una causa interna. Jesús, yo no veo nada bueno en mí, ¿qué quieres que haga por ti? Yo quiero ver, yo quiero que tú sanes esta área de mi vida, yo quiero empezar a entender la realidad con la objetividad que tú tienes. Entonces, siguiendo, digamos, estas verdades bíblicas, creo que podemos empezar a dar un paso para sanar Para poder empezar a sanar. A mí me encanta. Mi mamá siempre nosotros éramos un poquito negativos. Cuando de niños, como tú dices, ¿no? Uno de niño es lo que es. Pero mi mamá nos puso ese versículo, el de Filipenses. Piensa todo lo bueno, todo lo justo. Y yo leí ese versículo todos los días y yo, pero no quiero pensar así. Ah, quiero pensar todo lo negativo, todo lo malo, todo lo injusto, pero es donde va la mente de uno. Por eso toca renovarla todo el tiempo. Bueno, también cuando uno habla de este tema de la niñez, varios de estos pensamientos que vienen también tienen que ver con emociones que fuimos desarrollando desde chiquitos, que de alguna manera forman la manera como nos relacionamos con las personas y cómo son nuestras emociones hacia las personas. Y por eso te quería preguntar sobre el tema de los apegos. De hecho, creo que el próximo domingo vamos a hablar de esto, pero ¿qué tipo de apegos hay que condicionan la manera en la que nos relacionamos con los otros?
El apego es un tema muy interesante, sobre todo porque se establece en la infancia, pero perdura a lo largo del tiempo. Y depende, ¿qué es el apego? Es la manera en la que yo me relaciono con las personas en mi entorno y se basa, o sea, surge de cómo me relacioné con mi cuidador principal en la infancia. ¿Quién es el cuidador principal? En la mayoría de casos, la mamá, pero pues tenemos muchas distintas situaciones de vida en la que nuestro cuidador primario puede ser abuela, papá, otro familiar, etcétera. Pero la manera en la que ese cuidador primario atendió y respondió a mis necesidades es lo que determina mi tipo de apego. Y nosotros siempre hablamos que desde la teoría del apego hay dos tipos de apego: apego seguro y apego inseguro. El apego inseguro ya tiene tres tipos de derivaciones dependiendo de los patrones que tuvo mi cuidador primario, pero el apego seguro es una persona que sabe que sus emociones son válidas y que siempre puede ser atendido, que es una persona que tiene quien responda por él, quien lo Conoce ame. su valor. Exacto, De sabe alguna quién es manera. y sé que las personas en mi entorno me respetan, me aman, tengo a quién acudir. Sí, Entonces, de hecho, una de las cosas que trabaja mucho mi abuela Esther Lu en los hogares es que ella dice, necesitamos darle dignidad a estas niñas. Y hay, bueno, ya hay demasiada dignidad, entonces uno va y te dicen, esa camisa está manchada, y uno, ay, sí, perdón. Ah, sí, toca tener cuidado, yo sí, tienes razón. Pero porque ellas no tienen claro. nada se sale de su lugar, porque tienen esa dignidad. Exacto, es de reconocer que cuando yo pedí ayuda, cuando yo necesité, fui atendido, y eso se establece en la infancia. Y nuevamente no vamos a quedarnos en un lugar de victimismo o de ese niño ya quedó ahí abandonado o no atendido y entonces yo no puedo hacer nada, sino comprender cuáles fueron las circunstancias y intentar sanar esos apegos. El apego entonces seguro hace que los adultos sean adultos con relaciones equilibradas, con una buena autoestima, autónomos, que manejan la independencia y la autonomía de manera sana. Es de esos adultos que si hoy me toca almorzar con mis compañeros, bien, y si mañana no tengo con quién almorzar y me toca solo, pues también. Pero ustedes han visto adultos que les pega muy duro almorzar solos. Entonces, no, y no almorcé porque no había con quién ir a almorzar y lo sufren. Entonces uno va identificando qué tipo de apego habré tenido yo. Y el apego inseguro sí puede tener algunas variaciones, y hablamos de apego evitativo cuando el niño aprende que expresar sus emociones no es útil o es inseguro. Es decir, yo para qué voy a llorar si igual nadie me va a atender, ¿no? Yo para qué lo voy a pedir si pues finalmente no va a ser importante. Y tenemos adultos entonces que evitan el contacto emocional, que minimizan las muestras de afecto o la necesidad de afecto, y que valoran la autosuficiencia por encima de todo lo demás. Entonces, yo solo, o cuando yo tengo una discusión, soy de esas personas que definitivamente no establezco una conversación, me alejo. ¿Dónde están los hijos mayores? Ah, la mayoría me imagino que deben ser los primerizos, ¿no? Porque ya como hay tanto rollo allá abajo, entonces uno tiene que ser autosuficiente. Claro, pero De alguna manera, generalidades, sí, generalidades. sí. Es probable que los hijos mayores carguen con el hecho de satisfacer las expectativas de sus papás, pero pues y la autoexigencia va a estar ahí muy marcado, pero normalmente es probable que hayan sido bien atendidos, es decir, que sus papás hayan estado muy atentos a sus señales de necesidad. Hay otro tipo de apego que llamamos ambivalente o ansioso, y es cuando un niño en la infancia recibió señales diferentes, ¿no? Entonces a veces era muy atendido, mi amor, te caíste, ¿qué pasó? O se enfermó y entonces estoy ahí encima, o por cualquier cosa lloró y lo atendí, o todo lo contrario, o podía llorar por horas y nadie le prestaba atención. O sea, nunca hubo un patrón recurrente, sino que era muy, muy diferente, muy incierto e impredecible la respuesta que iba a recibir por parte de sus cuidadores principales. Y eso que hace que sea una persona muy dependiente emocional en la adultez, que tema muchísimo el abandono y que sobre todo tienda a ser busque satisfacer permanentemente a las personas en su entorno por miedo a que de pronto si no lo hago bien, me dejan, me rechazan. Si yo me equivoco, quizás ya no me van a querer de la misma manera. Entonces, puede ser una persona demandante o muy complaciente, digamos que se pueden ir como en esos dos polos.
Y el apego inseguro desorganizado sí ya está asociado al trauma o a la negligencia severa. Es decir, es poco probable que en la población o que en nuestros casos vayamos a encontrar esto, porque digo yo, para que alguien tenga un apego así tiene que haber más esfuerzo que con un apego seguro, porque es proponerse no atender a ese niño y quién sabe cómo llora un niño y quién no lo atiende. Es decir, el llanto del niño está diseñado para que el papá se movilice. Pero entonces es importante entender los apegos, David, es porque en la adultez es lo que determina la manera en la que yo interactúo con las demás personas. Los niños lo que necesitan es encontrar esos mismos patrones de interacción. No importa si tú me maltratas, lo importante es que repitas el patrón de interacción que yo aprendí en la infancia. Y por eso es que tenemos que entender que el patrón de interacción hay que sanarlo, porque si no yo voy a intentar repetir esas experiencias independientemente de si no traen bienestar a mi vida. Porque es lo que conocí toda la vida, toda Exacto. mi infancia, entonces es lo que va a buscar. Incluso si me hieren, es mi normal. Exacto. Estoy buscando otra vez, es el mismo normal. Exacto. Porque no me implica un cambio, o sea, ya ese es mi lugar seguro. Y nosotros normalmente decimos que el cerebro es un poco perezoso, es una frase que hay que tomarla con pinzas, pero el caso es que si evitamos, porque el cerebro es un órgano que consume mucha energía, si evitamos que el cerebro le toque generar nuevos circuitos o nuevos patrones de interacción, porque eso implica una demanda energética para el cuerpo muy grande. Entonces, si todo está como está, mejor dejémoslo así. Al cerebro mucho el cambio no le gusta porque le implica mucho trabajo. Sí. ¿Y cómo sanamos? Obviamente la mayoría de nosotros seguramente no tenemos apego seguro, entonces ¿cómo podemos sanar ese apego inseguro? Definitivamente es importante que mantengamos la misma recomendación anterior. Si es una situación que está afectando nuestra funcionalidad, busquemos ayuda profesional, pero nuestra relación con Dios es donde mejor vamos a sanar nuestra relación de apego, porque es Dios quien nos va a mostrar siempre una escucha activa y estable. Es decir, nosotros cada vez que vamos a Dios, Él va a estar atendiendo nuestro ruego. Dice Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me acogerá. Sanamos ese apego entendiendo que sí tenemos quien nos ame y profundizando en nuestra relación con Jesús, porque saber que hay una persona en el mundo que lo dio todo por mí, que sacrificó su lugar de realeza, digamos de majestad, y vino y tomó mi lugar, tomó mi carga para que yo para que yo pudiera tener su herencia y él llevara el castigo, pues hace toda la diferencia, porque ya yo sano esa parte de no sentirme amado como persona. Recordar que Dios siempre está digamos, a la espera de nuestra oración, y recordar lo que dice Romanos 8, 38, 39, en donde dice, pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. En ese momento nosotros decimos, a mí Dios nunca me va a dejar de amar. Y cuando Dios nunca me deja de amar y yo soy un hijo de Dios, pues Él va a tener esos planes de bienestar para mí y va a poner esas personas en mi vida que van a establecer esas relaciones seguras. Y poder identificar si en mis relaciones yo estoy teniendo esos patrones en donde no son sanos para mí ni para la otra persona. Tenemos que verificar si es una relación que fácilmente puedo desechar, un compañero de trabajo, un amigo no tan cercano, pues muchas veces alejarse es una muy buena alternativa. Pero si son relaciones con mis familiares, con mi pareja, con mis papás o con mis hijos, que no puedo simplemente cortarlo y ya, que es un mensaje muy popularizado actualmente en redes sociales de si la relación es tóxica, aléjate, no estés allí, evita las personas no sé qué en tu vida y demás. Es muy facilista y poco realista, porque las personas no se desechan para empezar, por más que estemos hablando de relaciones difíciles. Si lo que está sucediendo en la relación ya no ocurre en el plano de problemas de relación, sino de delitos, pues eso es otro tema. Es decir, o sea, cuando ya hay violencia, cuando ya hay maltrato y demás, eso es... Sí, eso algún ya, tipo de abuso. exacto, eso ya ocurre en el plano legal y para eso hay un montón de mecanismos. Ya ahí no es me quedo porque no, sino que estamos hablando de las relaciones cotidianas en donde podemos enfrentar este tipo de conflictos. Si es necesario tomar la iniciativa, si la persona no es una persona de fácil acceso,
sí es importante establecer acuerdos claros para, por ejemplo, acudir a un profesional que los ayude a establecer. Y me parece importante que nosotros nos aferremos a lo que dice Gálatas 4, 6, 7, donde nos recuerdan, ustedes ya son hijos, Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba Padre, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Reconocer esa identidad como hijos de Dios es fundamental porque no sabemos si tus papás ya no están, si ya los podemos perdonar, si no los podemos perdonar, si yo puedo sanar esa herida o no, si fue un hijo adoptado, pero entender que hay una figura de Dios como Padre que sana y viene y me muestra una relación sana en donde mis necesidades sí son atendidas por Él, seguro que va a sanar mi apego de ahí hacia, y de ahí en adelante mi relacionamiento con las demás personas y conmigo mismo. Increíble, me parece increíble que Dios nos da el privilegio y la cercanía para llamarlo Padre. Eso es algo tan hermoso y es en serio, es la única manera de que podemos lograr tener un apego seguro porque todas las personas nos van a fallar. Incluso yo, todos, todos les van a fallar, pero Dios nunca te va a fallar. Él es el Padre, es un buen Padre, muy buen Padre. Ahora, con ese tema de la niñez, obviamente cuando estamos creciendo y madurando como chiquitos, estamos formando nuestra identidad, ¿cierto? Estamos formando quiénes somos realmente. Ahora sabemos en la iglesia que nuestra identidad es que somos. Muy bien, muy bien. Hay algunas personas que se demoraron un poquito, seguimos trabajando el tema de identidad. Pero, ¿qué experiencias en nuestra niñez forman nuestra identidad y cómo eso puede afectar nuestro presente? Claro, la identidad es como todo ese conjunto de características que hacen que uno se reconozca pues, de manera individual y que constituyan nuestra esencia, lo que nosotros somos. Depende también de todas estas experiencias como las que ya hemos hablado, del tipo de apego. Eso ya nos pone en una realidad de entender quiénes somos y cómo deben ser atendidas nuestras necesidades. El lenguaje que usaron en nuestra infancia, las etiquetas que pusieron sobre nosotros, eres bueno, eres malo, eres inteligente, eres bonito, eres feo, eres capaz, eres tonto, todo ese lenguaje que hubo alrededor nuestro. Las experiencias de éxito o de fracaso, ¿no? Entonces, yo soy malísimo para el fútbol porque quizás a los 3 años pateó mal y escuchó todo en su entorno que era malo y ya esa persona dice, no es lo mío, viceversa. Desde chiquito me han dicho y me han recordado lo maravilloso que juego fútbol, entonces empieza eso a fundamentar las historias familiares, todo lo cultural también es algo que forma nuestra identidad. Los modelos, las personas que tenemos en nuestro entorno también hacen que sea un ladrillo ahí fundamental. Y hablamos de autoconcepto, autoimagen, autoestima, y en esto hay que hacer una salvedad muy importante y es que como tenemos ese prefijo auto, casi como que entendemos que depende de nosotros, ¿no? Como que te quieras depende de ti, como te conozcas depende de ti, lo que tú pienses depende de ti. Y eso es una gran mentira y que hoy está muy arraigada porque si ustedes se dan cuenta el discurso actual tiene que ver mucho con eres suficiente, en ti está el poder, no necesitas de nadie, vamos a amarnos, tú puedes. Solo. Exacto, entonces. Es tu verdad. Exacto, en ti está la verdad, búscala y encuéntrala. Y eso no es cierto porque eso sencillamente está totalmente por lógica contraria a nuestra naturaleza humana. O sea, nosotros como especie humana somos una especie social. Necesitamos estar en sociedad para poder sobrevivir. O sea, es la condición básica que necesitamos para seguir adelante. Nosotros los seres humanos nacemos totalmente dependientes de cuidado para poder sobrevivir y eso forma nuestro cerebro y hace que necesitemos del entorno para poder avanzar. Entonces la autoestima no se construye, si yo me amo mucho, tengo buena autoestima. Eso depende también de si en el entorno tuve personas que me hicieron sentir amada, si hubo personas que hicieron ver mi valor y entonces yo puedo construir una autoestima sana en donde digo, claro, yo tengo valor, yo me quiero y me aprecio. Lo mismo con el autoconcepto, que decían las personas que era yo, cómo fue formándose eso de acuerdo con lo que hubo en el entorno. Por eso es que es tan importante ir y encontrar todas esas realidades, todas esas palabras, todas esas experiencias que yo tuve en la infancia que la determinaron para empezar a sanar mi autoestima, pero también entender que como sociedad tenemos un rol claro en la construcción de la autoestima del otro. Permanentemente estamos
interactuando con lo que la otra persona va a construir para su propia identidad todo el tiempo. Y nos encantaría decir que la identidad es algo que se construye una vez y para siempre en cierto momento de la vida, pero la verdad es que no, la identidad es algo que a lo largo de la vida va a estar construyéndose, va a tener ciertos cambios, va a tener ciertas modificaciones funcionales, es decir, que son necesarias para poder sobrevivir en ciertos entornos, de manera que hay que entender nuestra agencia también como participantes de la construcción de la identidad de los demás. Cómo hacemos sentir a los demás, cómo les estamos diciendo. Si estamos hablando de infancia, por supuesto que esto tiene mucho más peso. Cómo hacemos que un niño entienda su interacción con el entorno, cómo le estamos haciendo ver su falla, ¿no? Siempre decimos, cuando un niño se equivoca, no le tenemos que decir, es que eres un desobediente, porque eso ya hace que él diga, en mi identidad yo lo soy. Distinto es desobedeciste, o sea, tú actuaste de una manera en la que desobedeciste y eso ya no hace parte de mi identidad, sino de los actos que yo puedo llevar a cabo. Sí, de hecho, a mí me encanta a mis hijos, no empecé así, ¿no? Fue con el proceso de la madurez como padre, pero a mí me encanta que cuando veo que mis hijos están muy desobedientes, yo les digo, pero tú ¿por qué haces eso? Tú no eres así, tú eres obediente. Tú no deberías estar haciendo porque tú eres una persona extremadamente obediente. Yo en mi cabeza, bueno, la verdad estoy profetizando, pero Eso no sé. no lo veo, Dios. Toca decir las cosas como si fueran. Es Pero tal es cual. importante, eso es muy importante y uno ve cómo le va cambiando la cara, cómo van, quiero ser de eso y, ay, sí, tienes razón, yo soy obediente, ¿qué estoy haciendo? Estamos haciendo que en su cerebro haya una disonancia cognitiva, es como tú eres una persona tan obediente que estás haciendo eso, entonces el niño necesita siempre actuar conforme a lo que él va creyendo que está en su concepto. Entonces, es que eres muy desobediente, pues obvio, entonces yo voy a ser desobediente, es que soy Ojo que lógica. eso funciona con los adultos también. No, pero tú eres una persona muy paciente. No sé por qué estás tan estresada. Me extraña de Me ti. extraña. Tú eres muy paciente. Son 5 minutos más. Es entender que todo eso nos va a ir formando y el lenguaje aquí cobra un papel fundamental porque es lo que nosotros estamos escuchando y tomando como verdad en nuestra vida. Por eso hay una recomendación que yo les doy que ya a título personal de verdad que hizo toda la diferencia en la infancia mía y de mis 4 hermanos, y es que a las manos de mi mamá llegó el libro de Victoria sobre la oscuridad, en donde hay toda una, o es desatando o rompiendo las cadenas, uno de esos dos, de Neil Uno de Anderson. esos dos, Uno de ahí los esos dos. tenemos en la librería. Exacto, hay que Ojo ir a que si buscar. empiezan a leer esos libros, ¿cuántos leyeron ese libro y cosas empezaron a pasar en el ámbito espiritual de su casa? Eso se empieza a mover, es buenísimo. Exacto. Y allí tenemos todas unas declaraciones de mi identidad, de quién soy yo en Cristo. Y es bien interesante lo que sucedió en nuestra infancia y es que pues a manos de nuestra mamá llegó estas declaraciones de fe, de verdad, porque están respaldadas en la Biblia, nos las pegó por toda la casa y cada vez que había algún problema, no sé, tuvo un problema en el colegio, ¿usted quién es? Yo soy la sal de la tierra, yo soy la luz del mundo, yo soy hijo de... Y nos tocaba repetir todas las declaraciones de fe de los yo soy y son bien interesantes porque son una realidad de... nos ubica y nos da una certeza para áreas distintas en nuestra vida. Entonces, la sal de la tierra, yo soy la luz del mundo, yo soy hijo de Dios, yo soy rama de la vid verdadera, yo soy amigo de Cristo, yo fui elegido para hacer fruto, yo soy testigo personal de Cristo, yo he sido justificado, yo estoy libre de condenación, yo estoy seguro de que las cosas resultarán para bien, yo soy libre de todo cargo condenatorio en mi contra, yo no puedo ser separado del amor de Dios, yo soy templo de Dios, yo soy uno con Dios en el Espíritu, yo fui comprado por un precio, yo soy miembro del cuerpo de Cristo, yo he sido creado, ungido y sellado por Dios, yo soy ministro de reconciliación, yo soy colaborador de Cristo, yo soy santo, yo tengo la mente de Cristo. Entonces, amén. ¿Cuántos son eso en este lugar? Amén. Wow. Y hacer que nuestros niños y nuestro ser se reconcilie de esa manera en la identidad hace toda la diferencia y entonces es la invitación que las busquemos. Esto se lo podemos compartir, ahí en los libros está, ustedes los pueden Ahí tenemos los acceder. libros. Exacto, ahí vayan los a la tienen. librería, cómprenlo, ahí está, estudienlo,
repítanlo. Cuando uno lo repite y cuando un niño lo repite, probablemente no esté sucediendo nada en ese momento, pues porque las palabras no tienen un poder mágico, las palabras tienen un poder espiritual, pero no mágico, es decir, ahí no va a pasar nada si usted se lo aprende y lo repite. Pero sí son el filo de la espada, sí son ese casco de salvación que nos protege de toda la batalla que ocurre en el terreno de nuestra mente permanentemente, porque los niños, claro, en nuestra casa son hijos de Dios, santos, amados, escogidos, templo del Espíritu Santo, salen, se van para el colegio a enfrentar todo tipo de conflictos, todo tipo de situaciones, desafíos académicos que los pueden llevar a entender, no, definitivamente yo sí soy muy, muy bruto, yo no puedo con esto. Entonces es importante que a sus memorias vengan en ese momento cuando tienen un conflicto, cuando tienen un desafío académico. Yo soy hijo de Dios, yo tengo la mente de Cristo, estoy hecho a imagen y semejanza de Dios, Dios puso su Espíritu Santo en mí. Todo esto de verdad que es lo que hace la diferencia, pero si no está llena su identidad, si no está lleno ese sistema de creencias con estas verdades, cualquier viento los va a hacer caer. Entonces, de esa manera lo podemos sanar. Bueno, y ya la última, todas estas interacciones influyen en la imagen que tenemos de Dios, ¿cierto? Si tenemos una imagen distorsionada de Dios, ¿podríamos alcanzar a sanar? Sí, David, aquí pasa algo muy importante y es nuestra limitada condición humana hace que la forma en que nos relacionamos con nuestras figuras de apego casi que moldean. Figuras de autoridad también. También, exacto. Moldean la imagen que yo tengo de Dios. Entonces volvemos a cuando estábamos hablando de apego. Si yo tuve unos papás que atendieron mis necesidades, que me escucharon, que validaron mis emociones, yo creo que Dios es un Dios accesible, que me escucha, que es bondadoso, que es misericordioso. Pero casi nadie de los presentes tuvimos la oportunidad de tener un apego seguro y entonces tenemos un Dios que quizás no me escucha, un Dios que quizás si yo me porté mal, por supuesto que no me va a escuchar, no, yo pequé, ¿cómo voy a ir a la iglesia el domingo si yo el sábado me porté súper mal? O yo cómo le voy a pedir a Dios que me ayude a comprar la casita si yo me porto súper mal en el trabajo, pequé de esta manera, pequé de otra. Entonces tenemos esa figura distorsionada de Dios basado también en cómo fueron esas la relación con mis figuras de apego, también cuenta con mis figuras de autoridad, porque en últimas es lo que nosotros repetimos en todos los contextos. Las figuras de apego, los cuidadores principales también ejercieron un rol de autoridad en nuestra infancia, en nuestro entorno doméstico, en casa. Por lo tanto, cuando yo voy a otros escenarios, iglesia, colegio, la sociedad en general, las figuras de apego son las que las figuras de autoridad son las que yo voy a referenciar para poder buscar ese marco seguro en el cual me puedo mover en cada situación. Pero depende si soy una persona dependiente. Emocional, mi relación con esa figura de autoridad ya va a estar orada, ya va a ser negativa. Entonces sí, siempre podemos sanar la imagen que tenemos de Dios, sobre todo, yendo a Él y que Él sea quien la sane, porque no podemos meter a Dios en una cajita de, bueno, Dios, discúlpame, yo te había visto de esa manera, pero entonces ahora ya te veo así porque así eres tú. También estamos distorsionando la imagen de Dios porque Dios no puede caber en nuestra pequeña capacidad, en nuestra pequeña mente, sino de verdad relacionarnos con ese Dios real para permitirnos conocernos como Él, conocernos como es en realidad Él y empezar a orar con Él y a hablar con Dios diciendo, mi imagen de ti está muy atada a esto que me pasó y empezar a describir y empezar a nombrar y a reconocer todas esas experiencias que influyeron en la construcción de la imagen de Dios. Nombrar cómo está, cómo internamente yo represento a Dios. Dios, tú eres ¿qué? Bondadoso, eres justiciero, eres castigador, eres fiel. Empezar a entender y decir, Dios, para mí toda la vida tú has sido eso, un Dios lejano o un Dios punitivo. Todas las representaciones internas que yo he ido desarrollando a lo largo de mi vida se las llevo directamente a Él para que sea Él quien las venza y nos dé claridad. Y reeducar nuevamente, renovar nuestra mente con las verdades de la palabra de Dios. Y hay algo muy especial en el Salmo 103, 8, 12 que les quiero compartir hoy, es empezar a derribar cada
cada distorsión que yo tengo de Dios con una verdad de la palabra. Cuando nosotros creemos que Dios me castiga siempre que yo fallo, recordar lo que dice el Salmo 103, 8, 12, que el Señor es compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre su querella ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados ni nos paga según nuestras iniquidades. Tan grande es su amor por los que le temen como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones como lejos del oriente está el occidente. Si creemos que Dios es lejano, Salmo 34, 17, 18 dice: los justos claman, el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Y por último, si creemos que Dios me ama solamente cuando yo me porto bien, recordemos lo que dice Romanos 5, 8 y es: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Wow, gracias, gracias, qué lindo. Amén. Hay tanto que tenemos que sanar y hay tantas cosas que vivimos en nuestra infancia que tenemos que sanar, pero qué mejor lugar que sanarlas que en los brazos del Padre. ¿Por qué no oramos? Señor Jesús, gracias por ese tiempo, Señor. Te pido que tú seas sanando todas esas experiencias en nuestra niñez que tal vez generaron algún tipo de distorsión de cómo te vemos, de cómo nos relacionamos con los demás, de cómo pensamos sobre situaciones, sobre nosotros mismos, nuestra identidad. Te pedimos perdón porque sabemos que tú has sido un buen padre con nosotros y aún así a veces te hemos visto de una manera distorsionada que nos ha impedido poder recibir esos abrazos de nuestro Padre amoroso, Señor, de recibir ese cariño de nuestro Padre amoroso, Señor. Te damos gracias porque tú eres el Dios que sana todas nuestras heridas, especialmente cuando las heridas de cuando éramos niños, Señor. Tú sabes, nosotros sabemos que tú amas a los niños, que tú no quieres que les pase nada malo a los niños, que tú, si fuera por ti, tú cuidarías completamente a los niños. Pero sabemos que vivimos en un mundo caído, Señor, y muchas de las cosas que hemos experimentado en nuestra niñez, de todo tipo de abuso verbal y físico, Señor, sabemos, Señor, que tú lo ves y sabemos que tú nos puedes sanar, Señor. Y te entregamos esta parte de nuestras vidas, Señor, que es tan influyente por el resto de nuestras vidas, Señor. Te lo entregamos en tus manos porque sabemos que tú lo puedes restaurar, tú lo puedes sanar y tú puedes cambiarlo, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, gracias Jaira, que Dios te bendiga.